Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Barroso y sí, me corté el pelo. Antes de comenzar, antes de comenzar con la parte número 6 del Evangelio de Marcos, te doy la bienvenida. Te quiero contar que el día de hoy fui a cortarme el pelo con una peluquera maravillosa, a la que amo muchísimo, y me había dejado el mejor corte que jamás había visto. Y en el último momento me dijo, uy, te falta acá retocar, y me hizo rácate, y se olvidó de ponerle el implemento que se le pone a la cortadora, y me hizo todo un agujero así en el pelo, un tajo, y no me quedó otra más que ponerme así, estilo Eliseo, medio pelón. Así que bueno, gloria a Dios, nosotros vamos a seguir predicando, no importa, porque esto es para que Dios se lleve la gloria, no Nicolás Barroso, amén. Así que bueno, mis hermanos, les doy la bienvenida a la parte número 6 del estudio del Evangelio de Marcos. Vamos a continuar con el capítulo número 12. Estuviste leyendo en la semana, como te dije, te surgieron dudas. Bueno, que el Señor te responda. Espero que todas tus dudas queden aclaradas, y si no, puedes hacerla acá en los comentarios. Bien, vamos a comenzar entonces. Te recuerdo que estamos leyendo la Biblia NBI, la nueva versión internacional. Podés acompañarnos con esa Biblia, podés acompañarnos con la Reina Valera, con la Biblia del Oso, con la Biblia que vos quieras. Y si surge alguna duda, si tenés alguna duda, si ves que hay algo que falta, si ves que hay algo que está de más, podés ir a ver el interlineal en griego, el original, para ver si hay algo que te está haciendo ruido, qué es lo que dice el original. Y eso lo podés hacer en la página web www.logos.com. No es una página mía y no están sponsoreando este video, simplemente la recomiendo porque es una herramienta muy útil. Así que bueno, mis hermanos, comenzamos con la lectura del capítulo 12, Evangelio de Marcos, capítulo 12, y dice así: Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Bien, un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro, y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último, lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo, y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Bien, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor con esta parábola? El Señor en esta parábola está hablándole a los religiosos de la época, a los fariseos, y les está hablando de ellos, de sus corazones, de Dios, de los profetas y de Jesús. Bien, el hombre que plantó el viñedo es el Señor. Bien, los labradores a los que le arrenda el viñedo representa al pueblo de Israel, y a todas las personas que el Señor envía son todos los profetas que a lo largo de la historia fueron muertos, asesinados, golpeados, maltratados por el mismo pueblo de Israel. Los que conocen las Escrituras, aquellos que conocen la palabra de Dios, recuerdan que los profetas, por ejemplo, Jeremías, Isaías, que fue cerrado a la mitad, se cuenta, no lo dice la Biblia, pero es lo que cuenta la historia. Los profetas fueron
martirizados, golpeados, apedreados, muertos. Mismo Juan el Bautista, le cortaron la cabeza, lo aprendimos hace muy poquitito. Y Jesús, de alguna manera, les está diciéndoles qué es lo que les va a pasar. Porque Dios vino y les dio el viñedo a ellos, les dio la promesa. Pero ellos, ¿qué hicieron? Mataron a todos los hombres de Dios que Dios les envió. Y dice, y por último, envía a su hijo, ¿no? ¿Y qué les está diciendo Jesús? Ustedes me quieren matar. Bien, ustedes me quieren matar. Y les está diciendo, de hecho lo van a hacer, ¿no? Les dice, este es el heredero, matémoslo. Así que le echaron mano, lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Les está diciendo, así como Dios les dio a ustedes la promesa, así como Dios les dio a ustedes su palabra, así se las va a quitar y se los va a dar a otros labradores, ¿no? A otro pueblo, a los gentiles. Bien, y miren esto, versículo 12, cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, los fariseos que estaban ahí, los maestros de la ley, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. No era la hora, ¿no? Miren esto, acá nosotros podemos ver en Mateo 23:37, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Bien, podemos ver que esta parábola claramente estaba dirigida a ellos. Bien, el Señor les está diciendo, les voy a quitar el reino y se lo voy a dar a otro pueblo. Les voy a quitar la promesa y se la voy a dar a los gentiles. Bien, a todos aquellos que acepten al heredero, a Jesús. Bien. Versículo 13. Miren este suceso de eventos, me encanta. Versículo 13. Luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó. No, recuerden que el Señor escudriña los corazones. Sabían que estaban fingiendo. Creo que todos nosotros que estamos acá nos damos cuenta de que si viene una persona y te habla de esa manera, hay algo raro, ¿bien? Jesús les dice, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Me encanta que al fin el Señor me da la posibilidad de enseñar estos pasajes correctamente. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, hicimos el video del diezmo, yo no sé si lo viste, pero el video del diezmo más visto en YouTube está en este canal. Podés ir a buscarlo, tiene más de 2 millones en este momento, 2 millones, casi 2 millones y medio de visualizaciones. La gente me dice, no, me dice, hay que dar el diezmo porque Jesús dijo, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al fin el Señor me da la oportunidad de enseñártelo correctamente. Presta atención. Le dice, tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, le contestaron. Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. ¡Wow! Y un montón de personas leen esto y dicen, ¿no? Y de hecho yo me imagino que hay un montón de pastores, ¿no? Diciendo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Traigan el diezmo al alfolí. Bueno, yo te invito a que vos agarres todos los billetes que tenés y te fijes de quién son la imagen y la inscripción en ese billete. Bien. Denle al César lo que es del César. Todo lo que son billetes, papeles, dinero, al César. Paga los impuestos, paga la luz, colaborá con el Estado, con el gobierno, pagá, no debas cuentas, nada, pagá las cuentas, todo.
pero dale a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Amor, misericordia, perdón, temor, obediencia. Al fin te puedo enseñar esto. Además, para que cuando alguien me ponga ahí un comentario, yo le diga, mira este video en el minuto tal. Al César lo que es del César. Si este papelito lo imprimió el César, después dáselo al César. Pero a Dios dale lo que Él te pide. Amor, obediencia, temor, misericordia. Amén. Así que bueno, mis hermanos. Y se quedaron admirados de él. Por eso, en el papelito, vos mirá el papelito que vos tenés así, y ¿quién está en el dibujito? ¿Qué hay en el dibujito? ¿Qué dice arriba la descripción? Bueno, eso es para todo lo que tiene que ver con eso. A Dios, misericordia, temor, obediencia, reverencia, respeto, oración, búsqueda, lectura de la palabra, etc. Gloria a Dios. Versículo 18. Entonces los saduceos, acá otros, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Los saduceos no creían en la resurrección, ¿bien? Y le dicen, maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, les recuerdo que estos saduceos le estaban recordando a Jesús la ley. Jesús vivió en tiempos de la ley. Esto está escrito de tiempos de la ley. Por eso le dice lo de Moisés, ¿no? Y le dice, Moisés nos enseñó la ley que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos, le dicen, ¿no? Le quieren tender una trampa. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resuciten, ¿no? Y le quieren tender una trampa porque ellos no creen en la resurrección. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? Y se le quedaron mirándolo, ¿no? Jesús les dice, ¿acaso no andan ustedes equivocados? No, me imagino, esta es la versión NBI, les debe haber dicho, ustedes están, pero equivocadísimos. Es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Les está diciendo, ustedes no conocen las escrituras y no conocen a Dios. Por eso hacen este tipo de preguntas tan tontas, por eso no creen en la resurrección. Cuando resuciten los muertos, dice Jesús. Acá podés ver que no es que la persona muere y va al cielo, ahí, va al cielo, no. La persona muere, descansa, duerme, queda latente hasta el día de la resurrección. Bien, cuando resuciten los muertos, dice Jesús, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. ¡Wow! O sea que nuestro fin eterno va a ser el de ser como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Esto es lo mismo que cuando María Magdalena se acerca a la tumba y la ve vacía y dice, no, ¿dónde está el cuerpo? Se lo robaron. Y el ángel le dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Bien, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. La persona que no tiene a Cristo está muerta espiritualmente. Y además, este pasaje quiere decir que la muerte no es una limitación para Dios, porque Él es el autor de la vida. Versículo 28, uno de los maestros de la ley se acercó
y los oyó discutiendo, ¿bien? Quiero que se imaginen, a medida que vayan leyendo, imagínense toda la situación. Estaban todos los saduceos, ¿no? Después de que Jesús había acomodado a los fariseos, a los maestros de la ley, vinieron los saduceos y este hombre, ¿no? Los oye, se acerca, los oye discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Miren esto. De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y el Señor dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos de ustedes están ahí y pueden decir, amén, así hago yo? Decilo, amén, amén, así hago yo. Mira, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo tu corazón significa que no hay nada que vos ames más que no sea Dios. Si, por ejemplo, tu amor por tus hijos es mayor que tu amor por Dios, pues no estás amando a Dios con todo tu corazón. O sea, estás poniendo a Dios en un pedacito, pero no le estás dando la totalidad de tu corazón. Jesús acá te está pidiendo la totalidad de tu corazón entregado a Él. Yo quiero todo tu corazón. No quiero un pedacito, quiero todo. Si amás a tu esposa o a tu esposo más que a Dios, entonces no le estás dando a Dios todo tu corazón. Fíjate qué hay en tu corazón que ocupa un lugar que es más importante que Dios y sácalo. Después dice, con toda tu alma. El alma es quien nosotros somos, es nuestra identidad, donde se alojan nuestros sentimientos. O sea que todo lo que sos en cuanto a tu vida espiritual, a tu alma, a tu mente, a tus pensamientos, tiene que estar enfocado en Él. Ya es todo tu corazón y toda tu alma. Toda tu mente, dice. O sea que tus pensamientos, en tus pensamientos tiene que estar el Señor todo el tiempo presente. No hay nada que vos puedas hacer, nada que vos puedas pensar donde puedas dejar a Dios de lado. Este es el primer mandamiento, pero te lo abro como un abanico para que no se queden en algo poético que vos lees. Amén, amén, amén. Amo al Señor, mi Dios, con el corazón, con la mente, con toda mi fuerza. Amén, aleluya. Y que no sea verdad. Es toda tu mente. Todo en lo que vos pensás, donde vos te enfocás, tiene que ser Dios. Tiene que ser el Señor. Ah, Nicolás, me parece que eso es un poco fanático. No es fanatismo, es amor. Es amor, es poner lo más importante primero. Ese es el primer mandamiento. Poner a Dios primero en todas las áreas de tu vida. Primero que tu familia, primero que tus afanes, primero que cualquier pensamiento que tengas. Él tiene que estar ahí. Y dice, y con todas tus fuerzas. Con todo lo que vos sos, tenés que amar a Dios. Si no lo estás haciendo así, te estás engañando. Estás siendo religioso, como los fariseos, que querían matar a Jesús. Bien, y dice, y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a comprarte una camiseta, una remera, y dijiste, qué bien que le quedaría esta camiseta a Carlitos? Le voy a llevar una para él. ¿Cuándo fue la última vez que tenías ganas de ir a comer afuera y dijiste, voy a invitar a mi hermano, a mi amigo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por tu prójimo? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste a tu prójimo como superior a vos mismo? Parecen dos mandamientos fáciles, ¿no?, de cumplir. Pero no es tan fácil.
para nosotros llegar a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y para poder amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, Jesús tiene que estar viviendo adentro nuestro. Si no, es imposible. El mayor anhelo de tu corazón y tus oraciones tienen que ser: Señor, quiero que vivas en mí. Si Jesús no vive en vos, es imposible. Porque este mundo te llama a amar tus cosas, te llama a amar tu trabajo, te llama a amarte a vos mismo y que los demás se arreglen. Solo teniendo a Cristo adentro, vos podés cumplir estos mandamientos, porque Él los cumplió. Amén. No hay otro mandamiento más importante que estos, dice Jesús. Versículo 32, bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Dios es uno solo y no hay otro fuera de Él. Dios es uno solo, no hay ni otro ni otra fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Fíjense, este hombre entendió lo que Jesús dijo: darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es más importante amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es mucho más importante que todos los holocaustos, que todos los sacrificios y que cualquier otra cosa que vos puedas hacer. Y si así lo estás viviendo, no estás lejos del reino de Dios. Versículo 35. Necesito los anteojos. Tuve que acercarme. Uno va creciendo, es la cejuela, ¿vieron? Cejuela juventud. Versículo 35. Mientras enseñaban en el templo, Jesús les propuso: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró, David, el rey David, hablando por el Espíritu Santo, declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? A ver, a Jesús, evidentemente, primero, él estaba siempre tratando de hacerles entender quién era él, y no le iba tampoco que le dijeran hijo de David, ¿no? Él no es hijo de David, es hijo de Dios. Dijo el Señor a mi Señor, le dijo el Padre a Jesús: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Como parte de su enseñanza, Jesús les decía: tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Jesús les está diciendo que tengan cuidado de los religiosos de la época. Podríamos hacer un paralelo, ¿no? Un paralelismo y decir: tengan cuidado de los pastores modernos. Les gusta pasearse con trajes Armani y que los saluden en las plazas, ¿no? Y por donde van. Les encanta ocupar los primeros asientos en la iglesia. ¿Será coincidencia esto? Y los lugares de honor en los banquetes, ¿no? Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas
largas prédicas para impresionar a los demás, estos recibirán peor castigo. Personas que son maestros, supuestos maestros religiosos, les gusta vestirse como reyes, les gusta que la gente los reconozca, les gusta sentarse en los primeros asientos, ¿no? Recuerdan, creo que Santiago nos enseña que si entra un hombre pobre, no le digamos, tú siéntate al último y nosotros nos sentemos al frente, ¿no? Estos hombres desobedecen eso, les encanta sentarse adelante. Se apoderan de los bienes de las viudas, se apoderan del dinero, ¿no? De las personas, de los bienes de las personas, y hacen largas plegarias, dicen, ¿no? Y podemos decir, y hacen largas oraciones, noche de poder. 3 horas tenés que estar así, escuchando. Para impresionar a los demás, no para predicar la palabra, sino para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Esto está acá para que vos aprendas, más allá de que es algo histórico y que Jesús está hablando de los maestros de la ley, de los fariseos y los maestros de la ley, esto es para que a vos tampoco te pase lo mismo si es que tenés personas que calzan con esta descripción. Tengan cuidado. Versículo 41, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas, ¿no? Y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Los fariseos estaban con una cajita así, parados, y la gente hacía una cola y venían y ponían dinero y se iban. Y los fariseos hacían y veían cómo iba entrando el dinero, ¿bien? Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre, la viuda, ¿por qué la viuda es tan nombrada? Porque la viuda era una mujer que al no tener esposo, si no tenía hijos hombres que la cuidaran, quedaba apartada de la sociedad, plenamente apartada de la sociedad. Entonces, por eso se hacía mucho énfasis, y también en la iglesia, los apóstoles piden en las escrituras que nos ocupemos de las viudas, ¿no? Especialmente de las mujeres que no tienen un hombre que las esté cuidando, ¿no? Pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Tenían razón, ¿no? El Señor no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Lo único que tenía para comer, ella fue y lo puso en el templo. Acá no es que Jesús nos está diciendo que sí, que vayamos corriendo a ofrendar todo nuestro sustento. No. El Señor te está diciendo, las personas dan del dinero que tienen y lo llevan. Jesús acá en ningún momento está diciendo que todos están haciendo bien. Él está viendo que esta mujer creía en Dios, tenía fe y lo único que tenía para comer fue y lo depositó. Hoy en día escuchamos que se le dice a la gente, si das más, vas a recibir más. Dios ama al dador alegre. ¿No es cierto? Si venís con 2 moneditas y le decís, vengo a dar lo que tengo, el pastor te va a hacer, el religioso moderno, te va a hacer, no es, ¿cómo se dice? No es íntegro. Esto no es íntegro. Dios no es así. A Dios no le importa tu dinero. A Dios le importa tu corazón. Si realmente las personas leyeran la Biblia con los anteojos de Jesús, verían que a Dios el dinero no le importa, sino lo que hay en tu corazón. El foco de esta enseñanza no es el dinero ni la ofrenda, sino el corazón de la viuda que dio de lo que no tenía. Mis hermanos, pasamos al pasamos al capítulo 13. Es un capítulo muy potente, muy poderoso. Les pido que por favor se enfoquen. Dice así: cuando salía Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos, mira, maestro, qué piedras.
¡Qué edificios! ¡Qué construcciones! Mira los ascensores, Jesús, que tiene la iglesia. Mira las escaleras que hicieron de mármol. Mira los ventanales. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Bien, obviamente que Jesús estaba hablando de la destrucción del templo que ocurrió. Más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos frente al templo y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron en privado, fíjense esto, ¿no? Pedro, Jacobo, Juan, que siempre estaban con él, y Andrés, le preguntaron en privado, no estaban los 12 preguntándole. Muchas personas se preguntan, ¿por qué siempre se lleva a Pedro, Juan y Jacobo? A Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué? Fíjense esto. Bueno, ahora en este caso está Andrés, pero están Pedro, Juan y Jacobo preguntándole, acercándose a Jesús, teniendo dudas. Señor, no entiendo esto. Señor, explícamelo. ¿No? Dentro están los creyentes que habíamos hablado, los discípulos, y dentro de los discípulos están los íntimos, los que se preocupan, a los que les interesa, los que se acercan, los que preguntan. ¿No? Y les dice, dinos. Se quedaron pensando, ¿no? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Dice, ¿cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Vos como hijo de Dios, como persona que está esperando la venida del Señor, tenés que estar interesado en conocer los tiempos, en entender los tiempos y estar a la espera de todo cumplimiento de la palabra y de la venida del Señor. Supongamos que no sos creyente, porque estás haciendo estos estudios o nos estás acompañando, es porque te interesa, ¿no? Estás siguiendo a Jesús. ¿No? No sos creyente, pero dentro de los discípulos, sos como Pedro, Jacobo y Juan y Andrés, que se acercaron. ¿Te interesa conocer los tiempos o estás viviendo tu mejor vida hoy? Seguís a Jesús, pero solamente los domingos cuando vas a la iglesia. El resto de la semana tenés que terminar de estudiar porque todavía estás cursando la universidad y no te da el tiempo porque tenés materias que tenés que rendir. A mí me pone muy triste realmente ver que hay personas que vienen siguiendo estos estudios y yo lo sé, porque me entero. Y las personas dicen, voy de a poco porque no ando con mucho tiempo, entonces voy viendo. Y miran 15 minutos, media horita, ¿no? ¿No te podés hacer 1 hora a la semana? 1 hora a la semana para estudiar la palabra de Dios. Te sentás, apagás el teléfono celular para que nadie te moleste, descolgás el teléfono si todavía tenés unos teléfonos viejos, arrancás el timbre o bueno, te haces un café y no te podés sentar con nosotros 1 hora por semana, con un cuaderno a anotar, a estudiar. ¿O es que acaso no amás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas? ¿Amás al Señor tu Dios con todo tu corazón? ¿O amás al Señor tu Dios los días domingo cuando sube el video nomás de Nico? Ahí amo al Señor. De lunes a sábado y el domingo por la tarde tengo que estudiar para la universidad. No, tengo mucho trabajo. ¿No? ¿Qué clase de discípulo sos? ¿Discípulo uno más o un íntimo? Bien. Versículo 5. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Comenzó Jesús a advertirles. Tened cuidado de que nadie te engañe. A vos. ¿Te pueden engañar? Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy. Y engañarán a muchos. Dice, usando mi nombre. Son personas que van a usar el nombre. En el nombre de Jesús no es lo mismo que con el nombre de Jesús. Usando el nombre acá, Jesús está hablando de personas que estaban haciendo uso ilegítimo del nombre del Señor. Vendrán muchos que, usando mi nombre, no en mi nombre, no en mi lugar, no en representación mía, sino diciendo, en el nombre de Jesús, en nombre de Jesús,
Vendrán muchos diciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y engañarán a muchos. Espero vos no estés entre esos engañados. Hablando de los tiempos del fin, versículo 7, Jesús dice, cuando sepan de guerras y rumores de guerras, yo te invito a que vos pares las orejas y prestes atención. ¿Te interesa saber cuándo va a suceder todo esto? Le dice, ¿cuándo sucederá esto, Señor? ¿Te interesa a vos saber? ¿O sos de los que piensan que el Señor va a venir, se va a llevar, te va a llevar y aleluya, aleluya, estás viviendo tu mejor vida hoy, de lunes a domingo, vas a la facultad, vas a la universidad, estás trabajando en tu trabajo, todo, pero vos sabés que un día el Señor va a venir y te va a llevar, ¿no? Y después todo se va a destruir. Estás equivocado. Miren esto. Cuando sepan de guerras y rumores de guerras, bien, anda proyectando imágenes en tu mente de lo que oíste en el noticiero últimamente, a ver si suena, si te suena, ¿no? No se alarmen. O sea, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. También habrá hambre. Y esto será apenas el comienzo de dolores. Y vos estás acostumbrado a las películas que te muestran una devastación tremenda, una aniquilación total, un hambre terrible, todo. ¿Y si es más sutil? Nicolás, siempre hubieron guerras, Nicolás, siempre hubieron terremotos, pero este es un suceso que ocurre todo al mismo tiempo. Todo en una secuencia. Si estudiaste con nosotros cuando hicimos el video El comienzo del fin, cuando estudiamos esos capítulos del Apocalipsis, sabés que hay una secuencia de cosas que tienen que suceder. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Bien? ¿Está pasando? Puede estar pasando, ¿no? ¿Hay terremotos? Terremotos. ¿Hay hambre? Más que nunca. Y esto será apenas el comienzo de dolores. ¿Podrías decir, hoy estamos en el comienzo de los dolores? Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense. Te está llamando a que te cuides. Cuídense. No te está diciendo, relájate que yo te saco. Quédate tranquilo. Cuídense. Vos vas a estar. Cuídense. Si vos no fueras a estar, no te diría cuídense. ¿No es cierto? Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. A ver, a los discípulos les pasó. Los azotaron, bien, en las sinagogas. Pablo, por ejemplo, recibió los 40-1, los azotes. Pero puede volver a pasar, ¿no? Ustedes cuídense. Pero primero, antes de que todo pase, dice Jesús, tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Esto también pasó. Le pasó a los apóstoles. Puede volver a ocurrir. No se olviden que el Señor está hablando del fin de los tiempos, del fin del mundo. Bien. Versículo 12. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Cero código. Cero amor familiar. Cero. Por eso, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Así te paga la gente y la familia sin Cristo. El Señor es fiel. El hermano entregará, versículo 2, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. ¡Wow! ¡Qué tiempos!, ¿no? Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será, tiempo futuro, salvo.
Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre. No, el Señor no te sacó todavía. El mundo te va a odiar por causa del nombre. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Cuándo es el fin? Cuando venga el Señor. Hasta el fin del mundo. Versículo 14. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, ¡wow! El que lee, que lo entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Ok. Cuando vean el horrible sacrilegio, en otro de los evangelios dice, del que habló el profeta Daniel, es lo mismo. Cuando vean el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, ¿cuál es el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel? El horrible sacrilegio es la marca de la bestia. Muchas personas han enseñado a lo largo de los años que el horrible sacrilegio es cuando el anticristo, luego de la reconstrucción del tercer templo, entre al tercer templo en Israel y se haga pasar por el Mesías, ¿no? Este es el horrible sacrilegio, ¿no es cierto? Pero no, el horrible sacrilegio es la marca de la bestia. El horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel. ¿Qué habló el profeta Daniel? No, creo que cuando pasa una cosa así y vos estás leyendo, lo primero que tenés que hacer es ir a ver qué habló Daniel, ¿no? Ustedes saben que en otro de los evangelios, lo dejo acá, Piki dice lo que habló el profeta Daniel, del que habló el profeta Daniel. Si vas a Daniel 12, 11, Daniel dice, a partir del momento en el que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Hasta que se imponga el horrible sacrilegio, ¿no? Dice, miren, cuando dice la palabra para imponga en hebreo, es natán, que significa poner. O sea que es algo que se pone. Bien. Y el horrible sacrilegio o abominación desoladora, la palabra es shikutz, que significa nauseabundo, inmundo, algo nauseabundo. Bien. El horrible sacrilegio es cuando se ponga algo nauseabundo. Es cuando el anticristo entra al templo de Dios y pretende ser Dios. Ahora, están cientos de miles de cristianos a lo largo de todo el mundo esperando la reconstrucción del tercer templo, que puede pasar, yo no creo, porque han ido en otra dirección. Ahora hay otro tipo de templos que se están construyendo. 3 templos, de hecho, se están construyendo en otro lado. Han ido en otra dirección. El tercer templo no es un templo hecho por manos humanas. El tercer templo es tu cuerpo. Primera de Corintios 3:16. Esperen que lo tengo en Reina Valera, lo voy a pasar a NBI. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, el mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Y dice, ¿no? En Daniel, si vos seguís leyendo, el que lo lea lo entienda, dice, a partir del momento en el que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días, 3 años y medio. O sea, desde que aparece la marca de la bestia, hay 3 años y medio
para que venga el Señor. Miren esto. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio, algo que se pone donde no debe estar, Natán, shikutz, poner, colocar, imponer algo nauseabundo, sucio, inmundo en el templo de Dios. Cuando vean que esto suceda, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada. Te está diciendo, corre, corre, huí, corre. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Recuerdan, habíamos estudiado que Bartimeo, cuando se acercó a Jesús, lo primero que hizo fue tirar su capa. La capa representa lo que vos tenés de valor en tu vida. Déjalo todo por causa del Señor. No vayas a buscar tu capa, ni se te ocurra ser como la mujer de Lot, que miró para atrás. Versículo 17. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Vaya a saber por qué, ¿no? Me imagino que debe tener que ver con el horrible sacrilegio. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación como no la ha habido desde el principio cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobreviviría. De antemano, el Señor ya lo había visto, pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Entonces, si alguien les dice a ustedes, presten atención, mis hermanos, miren, aquí está el Cristo. Miren, allí está. No lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado. Los he prevenido de todo. Vamos a hacer una pausa ahí. Nicolás, ¿por qué yo no lo había leído así? Me quedé con el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel. El que lea lo entienda. Y nunca lo había entendido así. Porque no fuiste a Daniel a buscar. Porque no abriste el griego. Porque no abriste el hebreo. Porque no comparaste. Porque no miraste. Porque no buscaste. Por eso es que tal vez no lo viste venir. Pero Jesús dice, versículo 23, así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Pero claro, te recuerdo que esto es para los discípulos que se acercan, que buscan de Jesús y le dicen, ¿cuándo va a pasar esto, Señor? No es para los que dicen, el Señor me va a sacar antes. El Señor me va a sacar antes. ¿Sabes por qué pensás así? Porque eso es lo que te enseñaron. Que el Señor te va a sacar antes de la tribulación. Pero acá claramente Jesús te está mostrando que la iglesia está en tiempos de tribulación. Y si no lo entendés, después de que te lo leí y te lo expliqué en más de 5, 6 o 7 videos, ya ni sé cuántos videos te lo expliqué, si no lo entendés ahora de las palabras de Jesús, ya Dios te bendiga. Versículo 24, pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol, no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Se oscurecerá el sol, o sea, no va a haber sol. No brillará más la luna, no va a haber luz en la tierra, ¿no? Y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los 4 vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo.
Acá podés ver de la boca de Jesús, que Dios se lleva a los escogidos desde los confines de la tierra. Él se los lleva, uno será tomado, el otro será dejado. Versículo 24, cuando después de esa tribulación. La iglesia atraviesa la tribulación, si no Jesús no hubiera dicho, pero después de esa tribulación. En el capítulo 24, por ahí tu mente está haciendo cortocircuito, porque por ahí te enseñaron otra cosa, pero hey, te invito a leer la Biblia, acá está escrito. Yo sé que puede ser chocante, pero hey, te estoy leyendo a Jesús. ¿Qué lo estoy inventando yo? Mira lo que dice, versículo 24. Pero en aquellos días después de esa tribulación. Versículo 26. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. No, pero lo que pasa es que ahí es cuando Él viene. Jesús se lo lleva antes en el rapto secreto. No, amigo, ¿y quiénes son estos? Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos. ¿Por qué no se fueron antes? Versículo 28. Aprendan de la higuera esta lección. Nuevamente tenemos la higuera. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Literal, ¿no es cierto? Literal. Cuando el árbol, cuando la higuera empieza a dar hojitas, empiezan a brotar todo, sabemos que se acerca el verano, estamos en la primavera, se acerca el verano. Bien, de la misma manera que estás atento a que un árbol dé fruto, de la misma manera que vos podés notar que se acerca el verano porque los árboles empiezan a dar hojas, igualmente, versículo 29, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. ¿Qué cosas? Guerras, disturbios civiles, rumores de guerras, terremotos, hambres y el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel. Desde el horrible sacrilegio a la venida del Señor hay 3 años y medio. Puedes verlo en Daniel 12, 11. Versículo 30, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Bien, ¿te acuerdas que en el video anterior yo te había dicho, cuando te enseñé acerca de la higuera, que Jesús se acerca a la higuera buscando fruto? Y te dije, algunas personas dicen que la higuera es Israel, pero bueno, te dije, vamos a ir por otro lado, y te puse en paralelo a la higuera con tu vida. Bueno, también se dice que la higuera representa a Israel. Lo que pasa es que para mí es más importante enseñarte que sos una persona que tiene que dar fruto, más allá de explicarte algunas profecías bíblicas que pueden llegar a ser correctas y ciertas. Si bien en ningún lado en la Biblia dice que Israel es la higuera, no lo dice, se entiende, se cree que la higuera representa a Israel por la importancia que tiene esa planta, ese árbol, de muchas maneras, ¿no? De hecho, los israelitas oraban y leían la Torá debajo de las higueras. El fruto, los higos, son de un importante negocio en el comercio en Israel desde aquel entonces hasta el día de la fecha. Es un árbol muy importante para Israel. Entonces se entiende que podríamos decir que Israel es la higuera. Nuevamente te digo, ¿por qué no te lo expliqué en el video anterior? Porque a mí me importa mucho más que vos sepas que el Señor se va a acercar a tu vida y espera ver fruto. Pero ojo, ahora que lo hablamos, que ya te lo enseñé, podemos verlo también de esta otra manera. Mirá, si la higuera representa a Israel, cuando Israel se acerca a la higuera, que lo leímos anteriormente, él se acerca a la higuera, no era tiempo de frutos y ve que no hay frutos y le dice, no des fruto nunca más. No, podríamos decir que representa a Cristo acercándose al pueblo de Israel, acercándose a Israel, y al ver que los fariseos, que los maestros de la ley y que todo el pueblo no estaban atentos a su venida, no lo reconocen como Mesías, Dios maldice, digamos, de alguna manera a Jerusalén, Dios maldice al pueblo de Israel y le dice, nunca más vuelvas a dar fruto, ¿no? Por eso está el vuelvas a dar fruto, porque podríamos decir también, a ver, el pueblo de Israel es un pueblo que ha dado frutos, ¿no? Los grandes hombres de Dios, Abraham, Moisés,
David, etcétera. ¿Correcto? Pero ya no vuelvas a dar fruto. Y nunca más surgió un hombre de Dios en Israel después de Jesús. Nunca más. Podríamos decir que se podría referir a eso. Y acá, en el versículo 28, capítulo 13, versículo 28, dice: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas. Algunos historiadores que aseguran que la higuera representa a Israel. No digo que no, puede ser, yo respeto mucho esa postura. Hacen un paralelo entre la higuera e Israel y dicen: Israel se fue reconocida como nación en el año 1948. Bien, sería el momento en el que brotan sus hojas, ¿no? Sus ramas, se ponen tiernas las ramas y brotan sus hojas, ¿no? Cuando Israel fue reconocido como nación en 1948, ¿no? Dicen: ustedes saben que el verano está cerca. Bien, dice: les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Qué generación? La generación desde que la higuera empezó a reverdecer. La generación desde que Israel se convirtió en nación, ¿no? Desde que Israel se convirtió en nación, desde 1948 a la fecha, una generación, según Salmos 90:10, hablaba con mi hermano Tauti el otro día, una generación, Salmo 90:10, podemos leerlo, vamos a buscar Salmo 90:10, hacelo ahí en tu casa, búscalo conmigo, Salmo 90:10, búscalo rápido. Dice así, ¿no? Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Bien, o sea, una generación podría ser entre los 70 y 80 años, ¿no es cierto? Entre los 70 y 80 años, eso sería una generación. Entonces, podríamos entender que desde el año 1948, que Israel fue reconocido como nación, pasarían entre 70 y 80 años, 75 años, si haces 1948 más 75, da 2023. Tranquilamente podría ocurrir. Alguno ahí se perdió. Si te perdiste, rebobiná y volvelo a escuchar. Es importante. Podría ocurrir. No te voy a decir el Señor va a venir. No. Pero podría ocurrir. ¿Por qué no? Es una teoría. Si bien en ningún lado de la Biblia dice que Israel, que la higuera representa a Israel, puede pasar. Hay muchas coincidencias. ¿Bien? Versículo 32. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Fíjense que dice el día y la hora, pero no está hablando de los tiempos. Vos sos una persona que tiene que estar atenta a las señales, como dijo Jesús: les he dicho todo esto de antemano. El día y la hora no lo sabe nadie, pero si estudias las Escrituras, tal vez le puedas apuntar al mes ahí. Esto es para el que tiene oídos para oír nomás. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja al cuidado de sus siervos. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. A ver, cuando el Señor dice no sea que el Señor venga y los encuentre dormidos, no está hablando de que cuando el Señor venga estés durmiendo justo en ese momento, entonces no te lleva porque estabas durmiendo. No, porque Él dice: dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Tomado, dejado. Bien. Habla de una persona que el Señor encuentre dormida en la vida. Dormido. Sí, yo creo en Dios, creo en Jesús, leo la Biblia,
La leo, pero no entiendo la Biblia así, no la entiendo. La voy entendiendo de a poco. Sí, no, igual. Los domingos me pongo a full, pero en la semana no, me es imposible, no. Vos tenés que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y vivir una vida buscando a Cristo, buscando el reino de Dios y su justicia y no vivir una vida en el cristianismo dormido, así medio soñoliento, como Eutico que estaba escuchando a Pablo y se cayó por la ventana, pues se quedó dormido. Y el Señor lo resucitó, pero Pablo lo resucita, pero Eutico se quedó dormido y se cayó por la ventana. No te quedes dormido, estate alerta a los tiempos. Y Jesús les dice, lo que le digo a ustedes, ¿no? Por si alguno tenía alguna duda. No, eso se lo dice a los discípulos. Lo que le digo a ustedes, se los digo a todos. Manténganse despiertos. Me acerco al micrófono. Despiertos. ¿Sos una persona que se mantiene despierta? No digas amén si no es verdad. ¿Sos una persona que se mantiene despierta? ¿Lees la palabra de Dios a diario? ¿Te interesa la venida del Señor? ¿Estás atento a las señales o crees que te vas a ir antes de la tribulación? Porque te lo dijeron. Porque si te pones a leer la Biblia te vas a dar cuenta que es al revés. Andá y mirá en Apocalipsis todo lo que pasa hasta la venida del Señor y fíjate que la iglesia atraviesa los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Fíjate en las últimas copas de la ira dice el Señor, miren que vengo pronto. Miren, vamos a buscarlo. Vamos a ir. Se los voy a leer para que veas. Apocalipsis 16, 15, después de la 6ª copa. ¡Cuidado!, dice el Señor. Vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto. Nuevamente las palabras de Jesús. Con su ropa a la mano. No sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. ¿Qué sería la ropa? La santidad. Revestite de santidad. Mantenete despierto. Que cuando el Señor venga te encuentre despierto, viviendo una vida en santidad. Atento a las señales y más que nada deseoso para conocer al Señor, deseoso por la venida de nuestro Señor. Mis hermanos, llegamos hasta acá con el estudio del Evangelio de Marcos. Llegamos hasta acá. Creo que nos queda un video más para terminar el Evangelio de Marcos. Fueron un montón de videos. Te esperamos el fin de semana que viene, si Dios lo permite, con un nuevo video. Si no estás suscrito, suscríbete, porque yo sé que vos estás mirando estos videos sin estar suscrito, pero tu suscripción nos ayuda a que el canal crezca un poquitito más. Y si no le diste me gusta a este video, dale me gusta. No les voy a mentir, estoy un poquito triste porque veo que el pueblo de Dios viene muy quedado. Bueno, hay gente que está firme ahí, ¿no? Pero desde que empezamos a hacer estos estudios cada vez fueron menos los que siguieron estos estudios. Y bueno, la verdad nos pone un poco triste, pero bueno, al Señor lo crucificaron. ¿Qué podemos esperar de un mundo caído? Si estabas acompañando estos videos y lo venís haciendo así, despacito, de a poco, si no estás poniendo al Señor primero en tu vida, no sirve, amigo. No te engañes, no sirve. Cambia las prioridades en tu vida y nos vemos el fin de semana que viene. Mientras tanto, que Dios te bendiga.